Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación en general, las supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al tanto de todas las novedades, chismes y análisis que traigo al canal, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ningún vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El tema de las fotografías íntimas filtradas, o supuestamente filtradas, es un asunto muy delicado. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una pareja muy querida por el público, especialmente después de protagonizar la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable y esa conexión trascendió la ficción, convirtiéndose en una relación real que mantuvo a sus fans en un estado de constante emoción y expectativa. Después de un tiempo juntos, la relación llegó a su fin, lo que causó bastante tristeza entre sus seguidores. Pero aunque ya no están juntos como pareja, el interés por sus vidas y por cualquier noticia relacionada con ellos persiste. Y es aquí donde entran en juego estas supuestas fotos íntimas. Desde hace algunos días, han estado circulando por internet imágenes que se dice que son de Hande y Kerem en momentos privados. La reacción del público ha sido variada, desde la indignación y el rechazo ante la invasión de su privacidad, hasta la curiosidad morbosa y el deseo de ver las imágenes. Y es precisamente este tipo de reacción lo que hace que este tema sea tan complejo y problemático. Es fundamental entender que independientemente de si las fotos son reales o no, la publicación y difusión de material íntimo sin consentimiento es una violación grave de la privacidad y puede tener consecuencias devastadoras para la persona afectada. Imaginen por un momento cómo se sentirían si algo así les sucediera a ustedes. La vergüenza, la humillación, la sensación de vulnerabilidad, es algo que nadie debería experimentar. En el caso de Hande y Kerem, al ser figuras públicas, la situación se agrava aún más. Su imagen y su reputación están constantemente bajo escrutinio, y cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede afectar negativamente su carrera profesional y su vida personal. Por eso es importante que seamos conscientes del impacto que nuestras acciones online pueden tener. Compartir, comentar o incluso buscar este tipo de contenido contribuye a perpetuar una cultura de invasión de la privacidad y de acoso online. Ahora analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Son reales las fotos? Hasta el momento ni Hande ni Kerem han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la autenticidad de las imágenes. Sin embargo, varios expertos en edición y manipulación de imágenes han expresado sus dudas sobre la veracidad de las fotografías. Algunos señalan que hay inconsistencias en la iluminación y en la resolución, lo que sugiere que podrían ser montajes o fotos editadas. Otros argumentan que incluso si las fotos son reales, podrían haber sido obtenidas de forma ilegal, por ejemplo, hackeando sus teléfonos o sus cuentas personales. Independientemente de la veracidad de las imágenes, es crucial recordar que la privacidad es un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a controlar nuestra propia imagen y a decidir qué información personal queremos compartir con el mundo. Cuando se violenta este derecho, se causa un daño irreparable a la víctima. Además, es importante tener en cuenta que la difusión de material íntimo sin consentimiento es un delito en muchos países. Las personas que comparten o publican este tipo de contenido pueden enfrentar cargos criminales y penas de prisión. Por lo tanto, es fundamental que seamos responsables y respetuosos con la privacidad de los demás. En el caso de Hande y Kerem, la situación es especialmente delicada debido a su popularidad y a la cantidad de fans que tienen en todo el mundo. Muchos de sus seguidores han expresado su apoyo y solidaridad con ellos, condenando la filtración de las supuestas fotos y pidiendo respeto por su privacidad. Sin embargo, también hay un sector del público que se ha mostrado más interesado en ver las imágenes que en preocuparse por el bienestar de las personas afectadas. Este tipo de actitud es inaceptable. No podemos normalizar la invasión de la privacidad y el acoso online. Debemos ser conscientes del daño que causamos al participar en este tipo de comportamientos y debemos hacer todo lo posible para prevenirlos. ¿Qué podemos hacer para ayudar? En primer lugar, podemos negarnos a compartir o buscar este tipo de contenido. Podemos denunciar las publicaciones que contengan material íntimo sin consentimiento.
Podemos hablar con nuestros amigos y familiares sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Y sobre todo podemos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas de este tipo de ataques. En el caso de Hande y Kerem, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos se pronuncien al respecto. Si deciden hablar sobre el tema, debemos escucharlos con atención y ofrecerles nuestro apoyo incondicional. Si deciden no hablar sobre el tema, debemos respetar su decisión y no presionarlos para que lo hagan. En resumen, la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema delicado que plantea importantes cuestiones sobre la privacidad, el respeto y la responsabilidad online. Independientemente de la veracidad de las imágenes, es fundamental que recordemos que la difusión de material íntimo sin consentimiento es una violación grave de la privacidad y puede tener consecuencias devastadoras para la persona afectada. Debemos negarnos a participar en este tipo de comportamientos y debemos hacer todo lo posible para proteger la privacidad y el bienestar de los demás. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que lo más importante es mantenernos informados y ser conscientes del impacto que nuestras acciones tienen en el mundo digital. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Cómo creen que deberíamos reaccionar ante este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden que la conversación es fundamental para crear un espacio en línea más respetuoso y seguro para todos. Finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. *** ampliando la noticia, profundizando en el escándalo y sus implicaciones ***. Ahora vamos a profundizar aún más en este caso que ha capturado la atención de tantos. Más allá de la pregunta de si las fotos son auténticas o no, es crucial examinar las implicaciones de este tipo de incidente en la vida de figuras públicas como Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo esto se refleja en la sociedad en general. *** El precio de la fama, un escenario de constante vigilancia ***. Ser una figura pública conlleva un precio. La fama, si bien puede abrir puertas y brindar oportunidades increíbles, también significa vivir bajo un microscopio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada acción se analiza y se juzga. La línea entre la vida pública y la vida privada se vuelve borrosa, y la vulnerabilidad a este tipo de situaciones aumenta exponencialmente. Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de su éxito en Sen Kalkam, experimentaron un aumento significativo en su popularidad. Su relación sentimental, que nació en el set de grabación, se convirtió en un tema de interés constante para los medios y para sus fans. Si bien muchos apoyaron y celebraron su amor, esta atención también generó una presión adicional y los expuso a un escrutinio implacable. La filtración de supuestas fotos íntimas, ya sean reales o falsas, representa la culminación de esta falta de privacidad. Es una violación que puede causar un daño psicológico profundo y duradero. La sensación de haber perdido el control sobre su propia imagen y de ser expuesto de una manera tan íntima puede ser devastadora. *** El impacto psicológico de la difusión de material íntimo sin consentimiento ***. Es fundamental comprender el impacto psicológico que este tipo de incidentes puede tener en las víctimas. La vergüenza, la humillación, la ansiedad, la depresión y el miedo son solo algunas de las emociones que pueden experimentar. La sensación de vulnerabilidad y la pérdida de confianza en los demás pueden afectar su vida personal, profesional y social. Además, la difusión de material íntimo sin consentimiento puede tener consecuencias a largo plazo, como dificultades para establecer relaciones íntimas, problemas de autoestima y hasta pensamientos suicidas. Es crucial que las víctimas reciban el apoyo psicológico y emocional que necesitan para superar este trauma. *** La responsabilidad de los medios de comunicación y las redes sociales ***. Los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión y amplificación de este tipo de incidentes. Si bien tienen el derecho de informar sobre noticias de interés público, también tienen la responsabilidad de hacerlo de manera ética y respetuosa, evitando la sensacionalización y la revictimización de las personas afectadas. En el caso de las supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin,
algunos medios han optado por publicar la noticia de manera responsable, condenando la filtración y destacando la importancia de respetar la privacidad de las personas. Sin embargo, otros han caído en la tentación de la sensacionalización, publicando titulares llamativos y utilizando imágenes sugestivas para atraer la atención del público. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un caldo de cultivo para la difusión de este tipo de contenido. La facilidad con la que se pueden compartir imágenes y vídeos, combinada con el anonimato que ofrecen algunas plataformas, facilita la propagación de material íntimo sin consentimiento. Es fundamental que las plataformas de redes sociales tomen medidas para combatir este problema, implementando políticas de contenido claras y efectivas, y actuando rápidamente para eliminar las publicaciones que violen la privacidad de las personas. *** Más allá de Hande y Kerem, el problema de la violencia digital de género ***. Es importante destacar que la filtración de fotos íntimas no es un problema aislado, sino que forma parte de un fenómeno más amplio conocido como violencia digital de género. Esta forma de violencia se define como cualquier acto de violencia contra una mujer o niña que se lleva a cabo a través de las tecnologías de la información y la comunicación. La violencia digital de género puede adoptar muchas formas, incluyendo el acoso online, el ciberbullying, la difamación, la extorsión y la difusión de material íntimo sin consentimiento. Este tipo de violencia tiene un impacto devastador en la vida de las víctimas, afectando su salud mental, su autoestima y su capacidad para participar plenamente en la sociedad. En muchos casos, la violencia digital de género está motivada por el sexismo y la misoginia. Los perpetradores suelen utilizar este tipo de violencia para humillar, controlar y silenciar a las mujeres. Es fundamental que la sociedad en su conjunto condene la violencia digital de género y tome medidas para prevenirla y combatirla. *** El marco legal, protegiendo la privacidad en el mundo digital ***. Muchos países han comenzado a adoptar leyes y regulaciones para proteger la privacidad de las personas en el mundo digital y para castigar la difusión de material íntimo sin consentimiento. Estas leyes suelen contemplar sanciones penales para los perpetradores, así como medidas para proteger y apoyar a las víctimas. Sin embargo, la legislación por sí sola no es suficiente. Es necesario que se promueva una cultura de respeto y responsabilidad en el mundo digital, donde se valore la privacidad y se condene la violencia online. Esto requiere una educación integral que abarque desde la infancia hasta la edad adulta, y que promueva el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. *** Empoderando a las víctimas, el apoyo es fundamental ***. Es fundamental que las víctimas de la difusión de material íntimo sin consentimiento reciban el apoyo que necesitan para superar este trauma. Esto incluye apoyo psicológico, asesoramiento legal y acceso a recursos que les permitan proteger su privacidad y su seguridad. Existen organizaciones y grupos de apoyo que brindan asistencia a las víctimas de la violencia digital. Estos recursos pueden ser de gran ayuda para superar el trauma y para recuperar el control sobre su vida. ***. Conclusión. Un llamado a la reflexión y a la acción ***. El caso de las supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de la importancia de proteger la privacidad en el mundo digital y de condenar la violencia online. Es fundamental que seamos conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás y que actuemos de manera responsable y respetuosa. Debemos negarnos a participar en la difusión de material íntimo sin consentimiento, denunciar las publicaciones que violen la privacidad de las personas y apoyar a las víctimas de la violencia digital. Solo así podremos crear un espacio en línea más seguro y respetuoso para todos. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la legislación actual es suficiente para proteger la privacidad en el mundo digital? ¿Qué medidas adicionales creen que deberían tomarse para combatir la violencia online? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden que la conversación es fundamental para crear un espacio en línea más respetuoso y seguro para todos. Finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.